buenas tardes a todos nuestros televidentes de Control Jurídico. Hoy continuamos en la edición especial virtual del mediodía de su noticiero con la que llamamos la noticia al día. La titulamos Se cayó del trono. Después de una semana de haber sido elegido como presidente del Senado, no se han hecho esperar las demandas en contra del congresista Gustavo Petro Urrego por sus constantes faltas a las plenarias en la anterior legislatura. No es un secreto para los colombianos que las constantes inasistencias de los congresistas a sus respectivas cámaras es una de las mayores inconformidades de la ciudadanía y también un serio inconveniente que se presenta en el Congreso, ya que en muchas ocasiones, por no decir que en todas, esto impide continuar con los trámites de proyectos de ley que necesitan ser discutidas. Es por eso que nos hemos puesto en la tarea de investigar. ¿Hay sanciones para los congresistas que injustificadamente se ausentan a una o varias sesiones? Y si las hay, ¿cuáles son esas sanciones? Para poder responder estas preguntas, hemos invitado a Diego Andrés Flores, abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Buenas tardes, doctor Diego, y bienvenido a nuestro noticiero. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes, Sergio. Ahí se me escucha bien. Sí, perfecto. Vale, bueno, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. No, pues de antemano les agradezco esta invitación tan generosa. Bien, muchísimas gracias a usted, Diego, por aceptar nuestra invitación y pues abrir este espacio para discutir este tema que es sumamente importante y es de interés general para todos y todas las colombianas. Entonces, bien, en un primer momento quisiera que nos comentara un poco en términos generales qué es lo que está sucediendo con la solicitud que presentó este joven Mauricio Herrera, que entiendo es un universitario y las razones por las cuales solicita la muerte política de Gustavo Petro. Bueno, Sergio, pues para empezar, creo que es importante acotar que este es un tema pues bastante controversial por la naturaleza del asunto. Estamos hablando de una acción de pérdida de investidura. Esta es una acción que en este caso está impetrando este joven Mauricio en contra de un congresista. Esta acción está contenida en el artículo 183 de nuestra Constitución y pues básicamente señala unas causales específicas por las cuales un congresista perdería esta investidura si llega a incurrir en alguna de estas. Como bien usted lo menciona, una de las causales es la inasistencia a varias sesiones. En este caso, pues, este joven está argumentando que Gustavo Petro, de manera injustificada, no asistió a varias de las sesiones que tenía programadas como presidente del Senado y directamente en su cámara, que si no estoy mal es la Cámara de temas constitucionales. Entonces, inicialmente, pues como se mencionó, sí, es una muerte política y pues este tema tan novedoso y como tan controversial genera unas implicaciones considerables porque una vez se decreta esta pérdida de investidura, si es que se le llega a decretar al congresista Petro, pues significaría que él no tendría la posibilidad de volver a ser elegido en un cargo de elección popular. Es decir, doctor Diego, que lo que se busca a través de este mecanismo y específicamente, por ejemplo, en este caso, este joven en contra de Gustavo Petro es la muerte política del congresista, quiera en este caso ser un senador o un representante a la Cámara, ¿cierto? Es correcto. Digamos que es el término coloquial que muchas personas conocen, es la muerte política, porque una sanción de esto lo que implica es que una persona no podría volver a postularse para un cargo de elección popular. Entonces, este mecanismo inicialmente lo lleva a lo que es la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, esto del Consejo de Estado, y esta sanción se impone a cualquier ciudadano, pues en general son cargos de elección popular, pero en este caso estamos hablando de un congresista, y la sanción en general es esta, que no puede volver a acceder a un cargo público, por lo menos no de elección popular. Bien, y en este caso, en contra quienes se ejerce este mecanismo, esta figura, ¿qué medio de defensa tiene? ¿Qué puede él accionar para defenderse en este caso? Por ejemplo, Petro. Bueno, en este caso lo que tendría que hacer el congresista Petro y lo que yo supongo que hará por, bien sea por sí mismo o a través de un apoderado, él tiene la potestad de elegirlo, es responder a esta demanda. Inicialmente pues consideramos que él tiene su derecho a la defensa, lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 29, toda persona tiene derecho a defenderse en un proceso bien sea administrativo o judicial, y aquí en este caso lo que él tendría que hacer es responder a la demanda. Hay unos términos específicos, pero en general sí tendrías que responder a la demanda. Bien,
Doctor Diego, pues como hemos podido darnos cuenta, esta figura es sumamente relevante. Creo que suscita el interés general. A todo el mundo le importa conocer qué se puede hacer respecto a esta inasistencia al Congreso, a las sesiones específicamente. Claramente es un tema que a a la ciudadanía en general le interesa. Entonces creo que aprovechando este espacio, usted nos podría hacer claridad de cómo es el procedimiento, cuál es el mecanismo, explicarlo un poco más a profundidad, cuáles son los términos, cuáles son esas minucias jurídicas de las cuales usted es experto. Entonces, por favor, explíquenos qué significa y cuál es el procedimiento de la pérdida de investidura. Claro que sí, Sergio. Bueno, pues si bien es cierto, este artículo 183 reposa en la Constitución desde 1991, hace relativamente poco se expidió una ley que reglamenta específicamente la pérdida de investidura para congresistas. Estamos hablando de la ley 1881 del año 2018. Esta ley básicamente lo que señala es que un congresista cuando enfrenta un proceso de estos, lo va a enfrentar en dos instancias. Nuestra Constitución señalaba que pues inicialmente era una única, pero con esta reforma se da la posibilidad de que un congresista o el ciudadano o la Cámara, como ya lo voy a explicar, tenga alguna inconformidad, pues digamos que pueda apelar para poder cumplir con un principio que es el de doble conformidad. Entonces, pues, una de las cosas importantes que hay que acotar es que este es un proceso relativamente corto. Tiene dos instancias, cada instancia tiene un término máximo de 20 días hábiles para fallar, contados desde que se presenta la solicitud. Entonces, en primera medida, lo que habría que mirar es quién está legitimado para poder impetrar esta acción. Entonces, lo que dice esta ley es que son básicamente dos actores. Por un lado, puede ser la mesa directiva de la Cámara a la que pertenezca el congresista, bien sea Senado o bien sea Cámara de Representantes, y en segundo lugar podría llegar a ser un ciudadano. En este caso, como ya lo estamos mencionando, estamos hablando de un ciudadano, un universitario de nombre Mauricio. Entonces, la ley lo que establece es que, pues, si él quiere impetrar como tal una acción de pérdida de investidura, tiene que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, entre los más importantes, acreditar la calidad de colombiano, señalar algunos aspectos de notificación, y son unos requisitos muy taxativos que están en la ley, pero los más importantes son estos. Entonces, en primera instancia, lo primero que se hace es presentar la solicitud. Una vez se presenta, esta se va a presentar ante la Secretaría del Consejo de Estado, se tendrá un día para repartirla, y ya después de ese día de reparto llegará un magistrado ponente. Estamos hablando aquí que el Consejo de Estado va a tener dos salas, llamémoslo así. La primera instancia será la sala de decisión especial y la segunda instancia será el Consejo de Estado, pues en su sala plena. En primera instancia, una vez se designe al magistrado ponente, este tendrá 2 días para decidir si admite o inadmite la demanda. En este caso vemos que la demanda fue inadmitida, ya miraremos por qué. Aquí mismo el magistrado pues tiene la potestad de otorgar un término, ya eso va a consideración del propio magistrado, para aclarar en caso de que falte alguno de los requisitos. Si llega a admitir la demanda, tendrá 2 días para notificar. Aquí es un punto importante y es el tema de que después de que se notifica al congresista, este tiene 5 días para poder responder a la demanda y presentar o solicitar pruebas. Asimismo, se va a notificar al Ministerio Público y de esta manera es que ya se está ejerciendo el derecho de contradicción. En el caso en concreto, Gustavo Petro tiene estos 5 días, una vez se lo notifique, para poder ejercer su defensa. Bien puede ser que quiera presentar excusas médicas, que por un tema de fuerza mayor o caso fortuito no haya podido asistir. Entonces son estos 5 días los que más que todo representarían la victoria o derrota de Gustavo Petro. Una vez se notifica al congresista, aquí podremos decir que se inicia como tal el proceso. Luego de que este congresista responde a las demandas, se da más o menos un plazo de un día para decretar pruebas y 3 días después empezaría la práctica de estas pruebas. Una vez se practiquen las pruebas, iría ante una audiencia pública. Esta audiencia sería ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, y aquí lo que se haría sería estudiar y discutir con todos los ponentes si se adopta una postura favorable o no favorable para el congresista. En esta audiencia, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Es una audiencia relativamente corta, las partes intervendrán. Aquí es importante señalar que, como estamos hablando de un congresista, Procuraduría, Ministerio Público va a tener que estar presente. Entonces, lo que es el solicitante tendrá que aportar una declaración, Ministerio Público aportará también una declaración, y el congresista, o bien sea su apoderado, tendrá también que aportar lo mismo.
Al final, pues, de la audiencia, ellos podrán, a mutuo propio, decidir si dejan o no un escrito resumiendo lo que ellos señalaron. Una vez se tenga esto, el magistrado ponente o el consejero ponente expedirá la sentencia. En esta dirá, ¿se decreta o no se decreta la pérdida de investidura? Como le venía mencionando, pues anteriormente no estaba contemplado en la ley, pero ahora sí lo es, para dar conformidad a un principio constitucional, el congresista o el ciudadano podrán apelar la decisión. En este sentido, sería dentro del mismo Consejo de Estado, pero con la sala plena, que ya sería una instancia mucho mayor. Aquí, ¿qué tendremos? Después de la sentencia de primera instancia, tendrá 10 días el congresista o el ciudadano el término para poder sustentar su recurso y esto lo hará ante la sala especial de decisión del Consejo de Estado. Si la sustenta correctamente, esta sala sí lo enviará directamente al Consejo de Estado en su sala plena. Una vez de esto, en caso de que se necesiten pruebas, se dará un tiempo más o menos de 10 días para poder concederlas y si no, pues digamos que en 3 días ya será suficiente para que puedan notificar y estudiar el caso. Una vez se llegan estos 3 días, la sala plena estudiará el caso y una vez estudie el caso, decidirá si confirma la decisión de primera instancia o si por el contrario la revoca. Y ya en este punto es donde podríamos decir que tenemos una sentencia definitiva. Aquí hay que acotar dos cosas. La primera, si por algún motivo el accionante o el congresista no apelan la sentencia de primera instancia, la que fue emitida por la sala especial de decisión, quedaría en firme y esa sería la sentencia definitiva. Pero si llega a apelar, la sentencia definitiva sería la del Consejo de Estado en su sala plena. Básicamente, ese es como el procedimiento. En ambas instancias se tienen 20 días y es un proceso relativamente muy ágil. Todos los días que se encuentran en la ley son días hábiles. La verdad, no hay ningún término que sea por días calendarios, así que pues es un proceso relativamente ágil. Más o menos podría tardarse entre 3, 4 meses en salir una decisión desde la presentación de la solicitud hasta su culminación final. Muchísimas gracias por esa excelente explicación, creo que es bastante clara, pero surgen algunas dudas respecto a este tema que pues considero que seguramente los ciudadanos también se preguntan. Por ejemplo, ¿existe alguna forma de que los congresistas que se han visto investigados o han sido objeto de este mecanismo de control, si se le puede denominar de esa manera, se puedan exonerar de la pérdida de investidura, es decir, de esa muerte política, como usted ha dicho que coloquialmente le decimos así los medios de comunicación y en general la ciudadanía? Sí, de hecho, hay dos formas en las que un congresista podría exonerarse. Una sería demostrando en audiencia pública a través de la práctica de pruebas que efectivamente su inasistencia estuvo completamente justificada. Y la otra es un parágrafo pequeño que trae el artículo 183 al final. En la Constitución se señala que por casos de fuerza mayor o caso fortuito, el congresista sí estaría exonerado, porque pues digamos que no se le puede imponer una carga de más a un ciudadano, en este caso pues al congresista Gustavo Petro. Así que pues tengo entendido que pues lo que pretende alegar es que las inasistencias estuvieron motivadas por una cuestión médica. Entonces, en ese caso, él podría bien sea alegar fuerza mayor o caso fortuito o podría controvertir solicitando pues el testimonio de su médico que efectivamente si no asistió fue obedeciendo pues a una situación personal, a una calamidad, a su estado de salud. De acuerdo, doctor Diego. Otra de las preguntas que pueden llegar a surgir es, ¿cuánto tiempo tiene una persona para ejercer esta acción? ¿Cuánto tiempo puede interponer, en cuánto tiempo puede interponer esta persona la pérdida de investidura? Buscar esa pérdida de investidura. La ley 1881 dará un término de 5 años contados al día siguiente desde que ocurra esta causal. Entonces, en el caso de Gustavo Petro, el ciudadano que lo impetró estaba dentro del término. Para esta segunda causal, el término se contaría desde el día siguiente a la última vez que incumplió la cita que tenía ante la plenaria. Entonces, en ese caso, esta causal habla de 6 inasistencias. Una vez se cumpla la sexta inasistencia, al día siguiente empiezan a correr 5 años de caducidad para que se pueda interponer la acción. Una vez pasen estos 5 años, pues ya no habrá asunto. Ya, de hecho, por oficio, el Consejo de Estado pues decretaría la caducidad y pues no prosperaría la acción. De acuerdo, doctor Diego. Ya para ir cerrando esta breve intervención, por favor, coméntenos su punto de vista, cuál es su opinión desde su experiencia.
¿Usted cree que esta solicitud en contra del senador Gustavo Petro puede llegar a prosperar? Mm, Analizando lo que se ha expuesto en medios de comunicación, lo que ha dado a conocer el Senado y también lo que también ha dado a conocer el senador Petro en sus redes sociales, yo diría que no. Uno de los requisitos que establece la ley 1881 es acreditar la calidad de ciudadano, porque esta acción únicamente la puede impetrar un ciudadano. Y ya que este ciudadano, bueno, esta persona, este estudiante, no la acreditó, la sala especial de decisión perfectamente está en toda la potestad de rechazar esta acción. ¿Por qué? Porque no se cumplió con uno de los requisitos esenciales. Entonces, aquí el proceso no tendría fruto, es más por un tema de formalidades. No hubo un cumplimiento estricto por parte del accionante de estos requisitos que señala la ley, y esto es lo que va a ver el Consejo de Estado. Así que pues considerando y pues dando pues una opinión respecto a todo lo que se conoce, yo diría que no prosperaría porque pues no se cumplen todos los requisitos que señala la ley. Listo, muchísimas gracias, doctor Diego, por esta breve explicación bastante fructífera para quienes seguramente están poniendo atención, para quienes están sacándole el mayor provecho posible. Agradecemos de antemano su presencia por dedicarnos este espacio de conocimiento específicamente académico y jurídico y de verdad muchísimas gracias por asistir a este noticiero. Gracias a usted, Sergio, por la invitación. Con gusto estaré pendiente de cualquier duda. Bien, como ustedes ya lo han escuchado, pues precisamente esta figura de la pérdida de investidura es sumamente importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Uno de los ejemplos más sonados de esta figura de la pérdida de investidura en el país fue el caso del representante Hernández Solarte, más conocido con el alias de Jesús Santrich. El Consejo de Estado decretó su muerte política. El fallo del alto tribunal despojó de la investidura como representante de la Cámara al ex jefe de las FARC, quien retomó la vida armada luego de firmar el acuerdo. La Sala 22 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, que conoció el caso en primera instancia, encontró que el dirigente no asistió a las 6 sesiones plenarias de los días 23, 30 y 31 de julio del 2019, ni en los días 5, 14 y 20 de agosto del mismo año, en las que se votaron proyectos de ley y de acto legislativo, sin que se justificara su inasistencia. El alto tribunal manifestó que la falta del demandado se produjo a título de dolo, pues su inasistencia y el no presentar excusa demuestra su intención de desatender sus deberes como congresista, lo cual condujo a un fraude a la confianza ciudadana en el marco de la institucionalidad del acuerdo de paz por su decisión unilateral e injustificada de abandonar sus deberes, sin importar las graves consecuencias que este ausentismo le traería para el ejercicio de... El Consejo de Estado evaluó la demanda que había sido interpuesta en contra de Santrich por su inasistencia a las plenarias y estudió cada uno de los registros electrónicos de asistencia, por lo que debido a estos documentos determinó que se daban las condiciones para declarar la pérdida de investidura y con esto el guerrillero no podrá volver a ejercer ningún cargo público. Ya habiendo finalizado este breve pero fructífero estudio respecto a la pérdida de investidura, nos vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos.